Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es la resolución del examen integrador de física desde las unidades 1 a la 4. Mucha suerte y espero que les sirva. Ejercicio número 1. Encuentre la resultante entre b igual 3, 2, menos 1 y u igual menos 5, 2, 2. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es realizar la suma de estos dos vectores, porque nos está pidiendo la resultante. Son vectores de 3 dimensiones, pero no nos cambia la metodología para resolverlo, simplemente tenemos que sumar componente a componente. Es decir que la resultante va a ser igual al vector b, el vector resultante es igual al vector b más el vector u. Esto va a ser igual al 3, 2, menos 1 más menos 5, 2, 2. Y lo que tengo que hacer ahora es sumar componente a componente. La componente x con la componente x, la componente y con la componente y la componente en z con la componente en z. Entonces tenemos 3 más menos 5 me va a dar menos 2, 2 más 2, 4, y menos 1 más 2, 1. Este sería el vector resultante. Pero ahora si vemos, las opciones están en módulos del vector. No nos da componentes, es decir que nos faltaría sacarle el módulo al vector resultante para poder buscar nuestra opción correcta. El módulo del vector resultante, al igual que en dos dimensiones, se saca con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, o de las componentes al cuadrado. Entonces, vamos a poner la primera componente elevado al cuadrado más la segunda componente elevado al cuadrado más la tercera componente elevada al cuadrado. Y simplemente sacamos esta cuenta. Raíz cuadrada de 4 más 16 más 1. Raíz cuadrada de 21. Y por último podemos obtener nuestro número decimal que corresponda para esta raíz, 4,58. Están redondeadas al primer decimal, es decir que esto es igual a 4,6. Por lo tanto, nuestra opción correcta es la opción B. Ejercicio número 2. Un ratón pasa en línea recta con una velocidad de 0,5 metros por segundo por el costado de un gato que está en reposo, que al verlo empieza a perseguirlo en ese instante, con una aceleración de 0,25 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál fue el desplazamiento del gato para alcanzar al ratón? Bien, lo que nosotros aquí tenemos es un problema de encuentro. Tenemos una línea de movimiento en donde ambos parten del mismo lugar, ¿sí? Porque tenemos al gato aquí esperando, cuando el ratón pasa el gato empieza a andar, es decir que es como si partieran del mismo lugar, y también lo hacen al mismo tiempo, ¿sí? Porque habla que en el mismo instante, en el instante en el que pasa el ratón, sale el gato, es decir que van al mismo tiempo. Vamos a colocar nuestros datos, ratón, gato. El ratón se mueve con una velocidad constante de 0,5 metros por segundo. Bien, es decir que va con MRU. Eso es lo importante aquí. Y el gato se mueve con comienza a moverse con una aceleración de 0,25 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual hace que sea un MRV. Bien, la velocidad inicial del gato es 0 porque dice que está en reposo. Por lo tanto, tenemos que armar nuestro sistema de ecuaciones con estos dos animalitos. Entonces, primero vamos con el ratón. Para el ratón tenemos, como es MRU, y se van a encontrar en una posición de encuentro, en un tiempo de encuentro, bien, porque van a estar en la misma posición al mismo tiempo, planteamos con estas incógnitas finales. Es decir, el ratón va a llegar a una posición de encuentro a partir de una posición inicial que es 0, aquí le vamos a poner 0, y va a una velocidad de 0,5 metros sobre segundo por el tiempo de encuentro. Lo que acabo de utilizar acá es
la ecuación de MRU. Bien, simplemente que en x final coloqué la x de encuentro, en x inicial no la coloqué porque es 0, y después puse velocidad 0,5 por tiempo, que es el tiempo de encuentro. Vamos para el gato. Para el gato voy a utilizar la de MRV, que es x final igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El x final va a ser el x de encuentro, x inicial 0, velocidad inicial por tiempo, se me va a hacer 0 este término ya que la velocidad inicial es 0. Y por último me queda el término de la aceleración, que es un medio por 0,25 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de encuentro al cuadrado. Y ahora resuelvo este sistema de ecuaciones. Voy a sustituir la x de encuentro de la primera ecuación en la segunda para que me quede una ecuación solamente con tiempo. Aunque me piden el desplazamiento, yo siempre prefiero despejar primero el tiempo porque me parece más sencillo, porque lo único que tenemos que hacer después es una cuentita más. Pero aquí si ustedes quisieran despejar el tiempo de encuentro y reemplazarlo aquí, también lo podrían hacer. Aquí simplemente armo la cuadrática para poder obtener mis coeficientes. Esto va a ser 0,125, esta cuentilla de aquí, que es mi coeficiente cuadrático. Esto pasa restando. Y el término C vale 0. Entonces esto ustedes lo podrían resolver o con la calculadora o utilizando la resolvente. Yo voy a usar la calculadora para ahorrar un poquito de tiempo y de espacio. Tengo coeficiente A 0,125, coeficiente B menos 0,5, coeficiente C 0. Es decir que me da dos resultados. El primero que me da es 4 y el otro me da 0. Lo cual tiene sentido porque en el tiempo 0 están en el mismo lugar, porque es donde parten, pero a mí me interesa el tiempo 4. Ese tiempo 4 es en el que se encuentran aquí adelante. Y a mí no me están pidiendo el tiempo, me están pidiendo el desplazamiento del gato para alcanzar al ratón, es decir, me está pidiendo la distancia esta recorrida. Voy a reemplazar este 4 en cualquiera de las dos ecuaciones. Podría ser, por ejemplo, en la del gato. Un medio por 0,25 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de encuentro, que son 4 segundos, elevado al cuadrado. Y esto me va a dar la posición de encuentro. Veamos cuánto es. Me da 2 metros. Y esta es mi respuesta, que coincide con nuestra opción C. Ejercicio número 3. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es dimensionalmente correcta? Considere que t es longitud, s es velocidad, a es aceleración y a es tiempo y p una aceleración. Entonces, si t es longitud, la dimensión de t será L. Dimensión de t, L. S es velocidad. Su dimensión es longitud por tiempo a la menos 1. A es tiempo. Y P una aceleración, que la aceleración es longitud por tiempo a la menos 2. Entonces lo que tendríamos que hacer es verificar que sea dimensionalmente correcta estas ecuaciones. Vamos con la primera. En la primera me dice t menos p por a cuadrado igual t más s por a menos a por raíz cuadrada de p por t. Si yo la analizo dimensionalmente,
en todos los términos me deberían quedar con la misma dimensión. Recordemos por la homogeneidad de las ecuaciones, todos los términos me tienen que quedar en la misma dimensión. Entonces empiezo a reemplazar. T es longitud. La dimensión de este debería ser igual a la dimensión del segundo término, que P es aceleración, que es L por T a la menos 2, por A, que es tiempo, que está elevado al cuadrado. T es longitud. S por A, S es velocidad. Y A es tiempo. Y la última tenemos A, que es tiempo, raíz cuadrada de P, que es longitud por tiempo a la menos 2, por T, que es longitud. Entonces fijémonos, en el primero nos quedó longitud. En el segundo, al multiplicar estas dos t se simplifican, me va a quedar longitud. El tercer término tiene longitud. El cuarto término, las t se van a simplificar, me queda longitud. Y el último término, tengo t por raíz cuadrada de L cuadrado por T a la menos 2. La raíz la puedo distribuir a la multiplicación y se me simplifican los exponentes, quedándome T a la menos 1. Por lo tanto, este término va a ser T por L por T a la menos 1, donde se simplifican las T y me vuelve a quedar L. Es decir, que la primera ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Sí? Sería la correcta de nuestro ejercicio. Veamos por qué las demás no. Las voy a pasar un poquito más rápido ya que hemos encontrado la que es correcta. Veamos, la B. Esta era la opción A. La opción B dice S igual a S0 más P por T más 1/2 de A por T cuadrado. Fíjense que se parece a la ecuación de movimiento para MRV, pero A no es aceleración en nuestro caso, A es tiempo. Entonces acá van a empezar a ocurrir algunas cosillas. Por ejemplo, el primer término, su dimensión va a ser L, que es el término S. S0 también sería, perdón, no es L, es L por T a la menos 1. Aquí, S es L por T a la menos 1. S0 sería también un S, pero en otro momento también sería L por T a la menos 1. P por T. P es longitud por tiempo a la menos 2. T es longitud. Fíjense que aquí ya aparece un término que tiene una dimensión distinta. Estas dimensiones de aquí deberían ser iguales y no lo son, porque en este caso voy a obtener L cuadrado por T a la menos 2. Ya tengo dos términos que no tienen la misma dimensión, ya es dimensionalmente incorrecta, porque no cumple con la homogeneidad. Vamos con la ecuación C. Tengo A igual P por T al cuadrado menos A más S por T. Reemplazo dimensionalmente. A es tiempo. P es L por T a la menos 2. T es L, que está elevado al cuadrado. Fíjense en aquí, ya no necesito agregar más. Este término es tiempo y este término de aquí me va a quedar L a la 3 por T a la menos 2. No es igual a tiempo. Ya no es dimensionalmente correcta. Y por último la D. Tengo P igual a S sobre A más S cuadrado sobre T menos A sobre T cuadrado.
P es L por T a la menos 2 su dimensión. Debería ser igual a la dimensión de S sobre A. S es L por T a la menos 1 y A es T. Por el momento me queda igual porque este término va a ser L por T a la menos 2. Por el momento se cumple. Deberían ser iguales a las de este término. S es L por T a la menos 1 elevado al cuadrado dividido T, que es L. Este caso también nos va a quedar igual porque vamos a obtener L a la 2, L cuadrado, menos 1, L, y T a la menos 1 por menos 2, T a la menos 2. Se sigue cumpliendo. Y veamos el último término. Tengo T dividido L a la 2, que si lo escribo en una sola línea me queda T por L a la menos 2, el cual es distinto a las dimensiones de los demás términos, por lo tanto tampoco es dimensionalmente correcto. Verificamos otra vez que la opción A es nuestra opción correcta. Ejercicio número 4. Desde la terraza de un edificio de 40 metros se arroja hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 14,7 metros por segundo. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Bien, lo que nosotros tendríamos que hacer aquí es, primero vamos a hacer un pequeño gráfico de la situación. Ese sería el suelo, la pelota sale desde aquí hacia arriba y luego cae. Me pide la velocidad con la que llega al suelo. Bien, lo que nosotros tenemos aquí es un tiro vertical hacia arriba. Lo que yo voy a hacer es señalar mi eje de alturas hacia dónde va a ser positivo hacia arriba. Es decir, que todo lo que esté hacia arriba yo lo voy a tomar positivo y lo que esté hacia abajo lo voy a tomar negativo. Bien, y esta altura en la que comienza aquí es de 40 metros. Eso es un dato importante. Después nos interesa la velocidad inicial con la que se arroja, que es hacia arriba y vale 14,7 metros por segundo. Bien, entonces ahora vamos a buscar alguna ecuación para resolverlo. Como no trabajamos con tiempo, lo que podemos utilizar es nuestra ecuación de velocidad dependiendo del desplazamiento, que es velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por variación de altura. Bien, esta es en su versión de tiro vertical y caída libre. Yo voy a utilizar la gravedad negativa porque estoy tomando mi eje de alturas positivo hacia arriba, por lo tanto la gravedad me queda hacia abajo, la voy a utilizar como menos 9,8. Y ahora simplemente tengo que reemplazar en mi ecuación lo que necesito, porque me está pidiendo la velocidad final. Delta H lo vamos a escribir como H final menos H inicial. Entonces voy a despejar mi velocidad final, que va a ser la raíz cuadrada de todo lo que reemplace aquí. Velocidad inicial tengo 14,7 metros sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado, más 2 por la gravedad, que es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la variación de altura, que va a ser h final, que la que yo quiero es 0, aquí, menos h inicial, que es de donde parte, que es 40 metros. Lo importante de la h final y la h inicial es que coinciden con la velocidad final y la velocidad inicial. No necesariamente tienen que ser altura final y altura inicial y velocidad inicial. Recuerden que es como una nomenclatura para relacionar esta velocidad con esta altura, la BF con la HF y la BI con la HI. En esas alturas tengo esas velocidades. Por lo tanto voy a resolver esta cuentica y me va a dar la velocidad final. Raíz cuadrada de 14,7 al cuadrado más 2 por menos 9,8 por 0 menos 40, que sería menos 40.
Esto me da un resultado de 31,62. Lo que tiene esta ecuación es que siempre me va a dar resultados positivos, y bien sabemos que en el tiro vertical, cuando es hacia arriba y lo continuamos con el movimiento hacia abajo, voy a obtener velocidades tanto positivas como negativas. Pero esta ecuación siempre me va a dar resultados positivos, lo cual significa que tengo que acomodar mi signo analizando la situación. Veamos, en la altura 0, cuando esté en la base del edificio, la única opción que tengo es que sea una velocidad hacia abajo. La velocidad aquí es hacia abajo. Además de que, supongamos que yo lo hubiera tirado desde el piso, la piedra o la pelota. Si yo quiero saber con qué velocidad vuelve, estoy hablando de la velocidad que tiene mientras cae. Por lo tanto, esta velocidad debería ser negativa. Bien, las raíces cuadradas nos dan dos resultados, uno positivo y uno negativo, es decir que yo tengo que utilizar el negativo, que es el que representa mi situación. Y esto me va a coincidir con la opción A de ejercicio 5. Si el vector R es el vector suma de los vectores que se encuentran en la figura, determinar la intensidad del vector R. Bien, primero lo que nos está diciendo es que el vector R es el vector suma, es decir que tengo que tener A más B más C. Lo más cómodo para esto sería encontrar las componentes de cada uno de los vectores para poder sumarlos componente a componente. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar unos ejes coordenados. Y sobre estos ejes coordenados yo voy a dibujar los vectores. Vamos a hacer algún colorcito. Por ejemplo, mi vector A lo voy a trasladar aquí. Me quedó corto el eje vertical. Vamos a estirarlo un poquito. Ahí está. Bien, ahora sí. Vamos con nuestro vector A aquí. Lo importante que tengo que marcar ahora es hasta dónde llega. Aquí tengo las dimensiones de este rectángulo, es decir, que sé que este rectángulo tiene 5 unidades de alto, por lo tanto este vector A llega hasta el 5. ¿Sí? Después tengo mi vector B, que está aquí. Tiene una inclinación hacia allí. Lo importante es saber las componentes. Mi vector B también tiene 5 de alto. Llega hasta la misma altura que el vector A. Pero también tiene una componente en X, que es 5. Fíjense que la distancia que se mueve en 5 es 5. Y como es hacia la izquierda, aquí me llega al menos 5. Y por último me falta el vector C, que es hacia abajo. Fíjense que yo lo que pongo en nuestro origen de coordenadas es el origen del vector. Para el vector A fue este punto, para el vector B fue este, para el vector C será el de allá arriba. Es decir que el vector C me queda aquí, en el cuarto cuadrante. Ahora me falta ver cuáles son sus dimensiones. Fijémonos que el vector C es la diagonal de todo el rectángulo, es decir, que tiene en X, aquí tengo una distancia de 5 más 3, que sería de 8. Y vertical tengo una distancia de 5, que es hacia abajo. Entonces, ahora, para este vector C voy a obtener entonces en X 8, porque tengo 5 más 3, 8. Y en el eje Y tengo
5. Pero en este caso van a ser 5 negativos, porque vienen hacia abajo. Por lo tanto, me va a quedar marcado por aquí el menos 5. Ahora que tengo todos los vectores, tengo dos opciones. O directamente plantear los vectores con sus componentes y sumarlos en forma vectorial. Por ejemplo, el A va a ser el vector 0 en X, 0 en X, 5 en Y. El vector B va a ser menos 5 en X, 5 en Y. Y el vector C va a ser 8 en X, menos 5 en Y. Esta es una de mis opciones y lo que yo tendría que hacer acá simplemente es sumar componente a componente, sumar las X con las X, las Y con las Y. Lo otro que puedo hacer es sacar una resultante en X y una resultante en Y. También sería una opción. Por ejemplo, la resultante en X sería 0, 0 del vector A, o puedo no poner del vector A directamente. Me fijo lo que tengo en X, que tengo la componente del C, que es 8, más la componente del B, que es menos 5. Y esto me va a dar 3, resultante en X. Y después tomar una resultante en Y, que voy a tener 5 del vector A, más 5 del vector B, más menos 5 del vector C, que me da 5. Bien, lo mismo me hubiera dado si hubieras calculado directamente de esta forma. Ahora tengo mi vector resultante, que es el 3, 5, y lo último que me falta, como aquí no tengo el vector R en componentes, lo tengo en módulos, lo que me faltaría es sacar el módulo. El módulo del vector lo saco con Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. En este caso me da raíz de 9 más 25, que sería raíz de 34. Busco mi decimal para poder comparar con las respuestas, que me da 5,83. Aquí está redondeado a un solo decimal, así que mi respuesta correcta es la opción D, 5,8. Ejercicio número 6. Un auto consume 8 litros de combustible cada 100 kilómetros. Si el auto condujo 3,2 por 10 a la 4 metros, ¿cuánto combustible consumió? Recuerda que un litro son 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien, lo que tenemos que hacer aquí es una equivalencia. La primera equivalencia nos dice que consume 8 litros en 100 kilómetros. Y la segunda equivalencia que tenemos aquí es que un litro son 10 a la menos 3 metros cúbicos. La primera es una equivalencia de relación de consumo, en este caso la otra es una equivalencia de unidades. Entonces vamos a comenzar con la distancia recorrida, que son 3,2 por 10 a la 4 metros. Estos metros primero los tengo que pasar a kilómetros para poder llegar a los litros. Es decir, que vamos a poner una equivalencia de prefijo con kilo. Kilómetro, metro. Tenemos que un kilómetro son 10 a la 3 metros. Bien, o un kilómetro son 1000 metros. Una vez que tenemos kilómetros, queremos llegar a los litros, es decir que vamos a usar la relación de consumo, que es que en 100 kilómetros se consumen 8 litros. Lo puedo usar como una equivalencia de unidades, solamente que en este caso es una relación de consumo. Y por último, los litros los quiero pasar a metros cúbicos, para poder cotejar un poco nuestras respuestas. Si bien acá tenemos también decímetros cúbicos, milímetros cúbicos, también tenemos metros cúbicos. Es decir que voy a multiplicar por esta equivalencia.
y aquí obtengo los metros cúbicos. Lo que me resta aquí es sacar la operación. Saco la cuenta y voy a obtener los metros cúbicos que consumió de combustible. Esta cuenta la pueden hacer de una en la calculadora, lo pueden separar, pueden ir haciéndola por partes, pueden sacar lo que tienen primero en el numerador, después lo que tienen en el denominador. También pueden trabajar con los números que no sean potencias de 10 por un lado, los que sean potencias de 10 por otro. Pueden hacerlo de muchas formas. Yo lo puse en la calculadora para ahorrar tiempo. Y me dio 2,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces ahora lo que tendría que hacer es buscar cuál es la opción correcta. Si bien fíjense que la parte decimal no nos dio exactamente igual, eso puede ser tal vez por algún redondeo. Pero aún así, lo que nos interesa es la potencia de 10 que la acompaña. Fíjense en que esta nos coincide con la opción D. Aún así yo verificaría que no hay posibilidad de que sea ninguna de las otras opciones. Fíjense, la opción B tampoco es posible porque tenemos 2,56 por 10 a la menos 3. Tenemos el mismo valor numérico pero otra unidad. Entonces esa no podría ser. Tal vez la de los decímetros cúbicos podría ser, pero la diferencia de exponente es solamente de 1. Y bien sabemos que cuando trabajamos con unidades al cubo, cada vez que cambiamos de unidad, la diferencia en la potencia de 10 tiene que ser de a 3. Es decir, que es imposible que nos dé ese valor numérico. Por lo tanto, podemos confirmar que nuestra opción correcta es la opción D. Ejercicio número 7. Si un tenista le imprime 100 km por hora a una pelota y esta recorre 23 metros, ¿cuánto tiempo emplea para ello? Bien, lo que tenemos aquí es un ejercicio de MRU, simplemente porque tenemos una pelota que va a una velocidad constante y recorre una distancia. El único inconveniente es que tendríamos que pasar los kilómetros por hora a metros por segundo para que correlacione con la distancia que tengo. Yo tengo una distancia o un desplazamiento, lo podemos trabajar como desplazamiento si queremos, 23 metros, y tengo una velocidad de 100 kilómetros por hora. Esta velocidad es la que tendría que pasar a metros por segundo, transformando los kilómetros en metros, con su equivalencia, aquí es 10 a la 3, y las horas en segundos. Esto nos va a dar la velocidad en metros por segundo, que es una velocidad de 27,78 metros por segundo. Ahora, esta velocidad la puedo relacionar con esta distancia, ya que están en la misma unidad. Y podemos usar desde esta ecuación de MRU, que es delta X igual a la velocidad por el tiempo. Puedo despejar el tiempo, que va a ser el desplazamiento dividido la velocidad. Ese desplazamiento son 27,78, perdón, al revés, 23 metros. Aquí tenemos 23 metros. La velocidad es 27,78. Los metros se van a simplificar con los metros y estos segundos me van a quedar multiplicando en el numerador. Resuelvo esta cuenta. 23 dividido 27,78 me va a dar 0,83 segundos. Y esto va a ser nuestra opción C. Ejercicio número 8. Si lanzo verticalmente hacia arriba una piedra en la orilla de un acantilado, es correcto afirmar que... Bien, vamos a analizar punto por punto para ver qué valor de verdad tienen todas estas afirmaciones. Entonces vamos primero con la afirmación A. La afirmación A nos dice, la velocidad de la piedra nunca será cero.
Eso, lo que tenemos nosotros acá, vamos a hacer un pequeño esquema. Es un acantilado del cual no conocemos el fondo, ¿no es cierto? Porque no nos los dice, no porque no exista. Y una piedra que se lanza hacia arriba. Bien, la piedra se lanza hacia arriba. Y después cae hacia el acantilado. Entonces dice, la velocidad de la piedra nunca será cero. Eso es incorrecto, ¿por qué? Porque cuando la piedra llega a la altura máxima, su velocidad tiene que ser cero, porque recuerden que si nosotros ponemos nuestro eje de altura, por ejemplo, positivo hacia arriba, ponemos nuestro eje de movimiento positivo hacia arriba, la pelota cuando va hacia arriba tiene velocidad positiva y cuando va hacia abajo tiene velocidad negativa. Es decir, que para poder cambiar de una velocidad positiva a una negativa, sí o sí tiene que pasar por una velocidad cero, porque barre todos los valores de velocidad. Entonces, esta sería incorrecta. Vamos a poner falso, porque en realidad sí vale cero. Vamos con la B, que dice, la piedra nunca toma dos velocidades con el mismo módulo. Eso también es incorrecto, porque recuerden que para dos alturas iguales... ¿Qué pasó aquí? Para dos alturas iguales, la velocidad es la misma, solo que en sentido contrario. Es decir, que para esta altura yo voy a tener una velocidad hacia arriba. El módulo de esa velocidad va a ser igual al módulo de la velocidad hacia abajo. ¿Sí? Entonces, también es falso, porque sí va a tener velocidades con el mismo módulo. Después dice C, el tiempo en que la piedra llega a la altura máxima es el mismo tiempo en el que vuelve al borde del acantilado. Eso es correcto. Eso es correcto y lo podríamos verificar. Si bien acá no tenemos valores, podríamos hacer toda una deducción para demostrarlo. Por ahí tal vez pónganle valores para probarlo y van a ver que les va a dar la misma cantidad. Pero sí, en el tiro vertical con caída libre, el tiro vertical hacia arriba, el tiempo en que un objeto tarda en subir es el mismo tiempo en que tarda en volver a la misma altura. Bien, es decir, por ejemplo, si en la subida demoró 10 segundos, en volver a la orilla del acantilado, es decir, en llegar a este punto de nuevo, van a ser otros 10 segundos. ¿Sí? Entonces, esta es correcta. Por último, la D, que dice, la piedra cuando cae recorre siempre la misma distancia en el mismo tiempo. Eso es incorrecto, porque recorrer siempre la misma distancia en el mismo tiempo, esto es una característica de un MRU. Y la piedra cuando cae, o sea, en la subida y en la bajada, tiene un MRV porque tengo la aceleración de la gravedad. Es decir, que eso no es correcto, por lo tanto la D es falsa. La respuesta correcta entonces es nuestra opción C. Ejercicio 9. Marquen la opción incorrecta. En este caso tenemos equivalencias. Vamos a hacer todas las equivalencias punto por punto para ver cuáles son correctas y cuáles son incorrectas. Comencemos con el punto A. Tengo 0,5 picómetros. De prefijo pico, si nosotros escribimos la tabla de prefijos, tenemos unidad hacia los prefijos de submúltiplos, tenemos deci, centi, mili, micro, nano, pico. La unidad es 1, recuerden, deci es 10 a la menos 1 de la unidad, centi es 10 a la menos 2, mili 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico es 10 a la menos 12. Es decir, que si yo tengo 0,5 picómetros y lo quiero pasar a metros, tendría que escribir la equivalencia entre metros y picómetros. ¿Sí? Que es que un picómetro son 10 a la menos 12 de la unidad. Entonces simplemente al sacar esta cuenta nos queda 0,5
por 10 a la menos 12 metros, porque los picómetros son con los picómetros. Y si esto yo arreglo, cambio la cantidad que tengo acá en esta expresión, puedo correrla como un lugar hacia la derecha para obtener 5. Me queda 5 por 10 a la menos 13. ¿Sí? Al correr un lugar la coma, cambia el valor del exponente de mi potencia de 10 en esta notación científica. ¿Sí? Entonces la primera es correcta. Vamos con la segunda, con la B. Tenemos 50.000 newtons pasados a meganewtons. ¿Sí? Vamos con los prefijos de múltiplos. Tenemos la unidad, tenemos deca, hecto, kilo. Después de kilo viene mega. Después tenemos giga, tera. ¿Sí? Vamos con los múltiplos. Deca es 10 a la 1. Hecto es 10 a la 2. Kilo es 10 a la 3. Mega es 10 a la 6. Con eso nos alcanza porque queremos llegar a meganewtons. Es decir, que vamos a multiplicar por la fracción unitaria que nos pase de newtons a meganewtons. Entonces tenemos que un meganewton son 10 a la 6 newtons. Por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Estos 50.000, si yo los divido por 10 a la 6, lo puedo resolver de muchas formas. Una es usar la calculadora, otra es transformar esto en notación científica y trabajar con las potencias. Yo voy a ir por ese lado, que es el lado que se puede resolver a mano. Esto es 5 por 10 a la 4, ¿sí? Porque tengo 4 espacios, dividido 10 a la 6 meganewtons. Si yo resto los exponentes me queda 5 por 10 a la menos 2 meganewtons. Y si yo esta cuenta la saco para escribir el decimal sin notación científica, tengo que correr 2 lugares la coma hacia la izquierda para obtener 0,05 meganewtons. Es decir, que también es correcta. Vamos con la C. 25 metros por segundo a kilómetros por hora. Para esto tengo que usar dos fracciones unitarias. Una que me pase de metros a kilómetros. Puedo usar esta equivalencia acá o puedo poner que un kilómetro son 1000 metros. Que sería lo mismo porque es 10 a la 3, es 1000. Y los segundos los tengo que pasar a horas. Y esta es una equivalencia que no tiene nada que ver con los prefijos, es una equivalencia de unidad. Una hora son 3600 segundos. Es decir, que los segundos se van con los segundos, los metros con los metros. Y lo que voy a obtener acá es 90. Esto me da 90 kilómetros por hora. Esta sería la incorrecta. Por las dudas vamos a revisar la última. Son 12 nanosegundos. Nano está aquí. Bien. Fíjense, tengo deci, centi, mili, micro, nano. Es decir que voy a pasar de nanosegundos a segundos. Tengo que un nanosegundo son 10 a la menos 9 segundos. En esta cuenta simplemente voy a correr un lugar la coma hacia la izquierda en el 12 para que me quede 1,2. Lo que le va a sumar 1 a este exponente que se va a ir a 10 a la menos 8 segundos. Es decir que la última efectivamente sí es correcta. Por lo tanto, la opción a marcar es la opción C porque me está pidiendo la opción incorrecta. Ejercicio 10. En la figura se indica un vector en el plano cartesiano. Marcar la opción que indica módulo y ángulo del vector. Bien, es decir, nos dan un gráfico con un vector, con algunos datos, y nos piden el módulo y el ángulo del vector. Lo que tendríamos que hacer primero es analizar en qué cuadrante nos va a quedar este vector. Yo este vector lo voy a trasladar al origen de coordenadas, lo voy a trasladar aquí.
¿Para qué lo traslado? Lo traslado para que sus componentes me coincidan exactamente con los ejes y partan desde el origen de coordenadas. Ahora esto es bastante sencillo, lo que yo necesito saber es hasta dónde llego con este vector. Vamos a rehacer los ejes. Se me queda más largo, ahí está. Yo necesito saber hasta dónde llega este vector aquí. Si yo acá tengo menos 7, me faltaría este otro tramo, que es lo que yo lo desplacé hacia la izquierda al vector. Es decir, que este menos 7 yo le sumo 6. Yo aquí tengo 6. Voy a obtener la distancia negativa que tengo en esta componente. Es decir, que menos 7 más 6 es menos 13. Va a ser el valor al que va a llegar la componente. Es la longitud de la componente. Lo mismo tengo que hacer en el eje Y. Yo necesito conocer la componente. Por ejemplo, las podemos dibujar para que no queden dudas. La componente en X va a ir desde el 6 hasta el 7. Si yo la traslado, me queda aquí. ¿Sí? La componente en X, que mide menos 13. Y la componente en Y va a ir desde el menos 3 hasta el 8. Tendría que sumar las dos longitudes. Menos 3 más 8, 11. Ahí arriba yo tengo el 11, que va a ser la componente que tenga en el eje Y. Por último, ahora que tengo las componentes, puedo resolver el módulo y el ángulo. El módulo de un vector se calcula con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, es decir, menos 13 al cuadrado más 11 al cuadrado. Esto nos da como resultado 17,03, pero podría decirse que es 17. Y el ángulo, recuerden que el ángulo lo saco con el arco tangente de la componente en Y dividido la componente en X. La componente en Y va a ser 11. La componente en X es menos 13. Aquí sí es importante el signo, porque eso va a depender de qué cuadrante nos dé el ángulo. Entonces resuelvo el arco tangente, o tangente a la menos 1. ¿Sí? Esto también recuerden que es, en la calculadora lo van a encontrar como tangente a la menos 1. La nomenclatura que más les guste, la que pueden usar. De 11 dividido menos 13. Esto me da un ángulo de menos 40,25. No, perdón, 24 grados. Estaba redondeando mal. Este ángulo, fíjense en ustedes que es un ángulo del cuarto cuadrante, porque está medido primero negativo, es decir que está medido en sentido horario. Lo tendría que pasar a un ángulo medido en forma horaria. ¿Qué pasa con este medido en sentido antihorario? Que es el ángulo que va aquí. Ese ángulo viene hasta aquí. Y yo necesito el otro ángulo, el que está medido en sentido horario, desde el eje positivo de las X hasta el vector. Fíjense que la diferencia que hay entre este y este es el sentido de la medición. Para poder pasar de este de menos 40,24 grados al ángulo rojo, que no sé cuánto vale, lo que tengo que hacer es sumarle 180. Si yo sumo 180 a este valor, lo que voy a hacer es girar en sentido antihorario, barriendo este ángulo primero, eliminándolo y después agregando el que me falta para llegar al ángulo que necesito. Entonces a este yo le sumo 180 y obtengo un ángulo equivalente para este valor. Esto me va a dar
139,76. Tanto este valor como menos 40 son ambos resultados del arco tangente. Entonces, una vez que tenemos nuestros datos, tenemos ángulo y tenemos módulo, conocemos nuestra respuesta, que es la opción D. Ejercicio 11. Con respecto al sistema internacional, podemos afirmar que todo cuanto sigue es verdadero, excepto... Bien, tenemos 4 afirmaciones y tenemos que ver cuál es la afirmación que es falsa. Es decir, que las vamos a analizar una por una. Vamos con la opción A. La cantidad de materia es una magnitud base. Esto es correcto porque bien saben que la cantidad de materia se mide en mol y es una unidad base porque no se puede deducir de ningún otro tipo de unidad. Vamos con la opción B. Los símbolos de las unidades quedan invariables en el plural. Eso es correcto, ya que, por ejemplo, si yo tengo 1 kilogramo y escribo 15 kilogramos, que es una cantidad plural porque es más de 1, yo leo kilogramos, pero la unidad queda invariable, no cambia por estar en plural, lo cual es correcto. C. Una intensidad de corriente de 10 a la menos 12 amperes se simboliza PA, que recuerden que P es el prefijo pico. Eso lo podemos analizar haciendo la tabla de prefijos, comenzando desde A para prefijos submúltiplos. Amper, deciamper, centiamper, miliamper, microamper, nanoamper, picoamper. Ahora vamos a escribir las potencias de 10 que corresponden. 1 para la unidad, 10 a la menos 1 para deci, 10 a la menos 2 centi, 10 a la menos 3 mili. Ahora empezamos a ir de 3 en 3. 10 a la menos 6 micro, 10 a la menos 9 nano y 10 a la menos 9 pico. Perdón, 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 pico. Es decir que esto sería correcto porque 10 a la menos 12 amper equivalen a 1 picoamper si utilizo prefijos, lo cual es correcto. Por último nos queda la opción D, que dice que es indiferente escribir kilomegagramo que teragramo. A ver, primero y principal no se usan dos prefijos juntos, eso ya sería incorrecto, aunque la multiplicación de las potencias de 10 nos pueda llegar a dar, porque yo podría hacer como una tabla de prefijos para el primer prefijo y una tabla para el segundo, es incorrecto usar dos prefijos juntos. Es decir, que como no puedo usar dos prefijos juntos, eso lo vamos a considerar como falso. No es correcto usar dos prefijos juntos. Por lo tanto, nuestra opción a elegir es la opción D, que sería la afirmación incorrecta. Ejercicio 12. Encontrar la resultante de los siguientes vectores si el módulo de los vectores vale 10 unidades. Bien, simplemente lo que tendríamos que hacer acá es una sumatoria de vectores en X y una sumatoria de vectores en Y. Entonces vamos a sumar vectores en X, donde vamos a tener el vector A multiplicado por el coseno de su ángulo, que son 37 grados, para obtener su componente en el eje X. Además, tendríamos que sumar el B multiplicado por el coseno de su ángulo. Pero aquí tenemos que tener precaución. ¿Por qué? Porque el ángulo de 60 grados es un ángulo medido con respecto al eje Y. Es decir que, si queremos escribirlo de esta forma, necesitamos nuestro ángulo medido desde el eje X. Es decir, necesitamos este ángulo. Para llegar a ese ángulo podemos ver que 60 es el ángulo entre el vector y el eje Y, y entre el eje Y y el eje X hay 90 grados. Es decir que si yo a estos 90 grados le sumo 60 grados, voy a obtener lo que vale el ángulo en total. Entonces 90 más 60 son 150 grados. Por lo tanto, este vector tiene ángulo de 150. Entonces aquí
coloco el coseno de 150 grados. Para poder usar una sumatoria, poder escribir siempre suma y que el coseno automáticamente me arregle los signos que yo necesito para cada componente. Bien, cada vector mide 10 unidades, es decir que la cuenta me va a quedar 10 por coseno de 37 grados más 10 por coseno de 150. Esa es la componente en X. Sacamos la cuenta. 10 por coseno de 37 más 10 por coseno de 150. El resultado es menos 0,67. Es decir que la componente en X es negativa. Bien. Ahora vamos a hacer la componente en Y. Lo voy a hacer igual, pero esta vez en vez de usar coseno, voy a usar seno para que me dé la componente en Y de cada vector. Para proyectar sobre el eje Y cada vector. Entonces voy a tener lo mismo. No lo mismo, pero sí similar. Por el seno de 37, A por el seno de 37, más B por el seno de 150. De nuevo, los módulos siguen siendo 10. Y saco esta cuenta. Veamos a ver qué es lo que nos da. 10 por el seno de 37 más 10 por el seno de 150. 11,02. Bien, por último, tengo que sacar la resultante en su módulo, porque yo ahora lo que tengo son la resultante, pero tengo sus componentes, que es menos 0,67 y 11,02. Entonces lo que debería hacer es sacar su módulo, porque los resultados están en módulo. Esto, como siempre, se saca con Pitágoras, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Primera componente elevada al cuadrado más segunda componente elevada al cuadrado. Esto va a valer 0,67 al cuadrado más 11,02 al cuadrado. El módulo de la resultante es 11,04 unidades. Lo cual es nuestra opción C. Ejercicio número 13. Dada la ecuación de momento m igual F por D por el seno de θ, donde F fuerza y D distancia, ¿cuál es la dimensión de momento? Bueno, es simplemente un análisis dimensional. Nuestra ecuación es esta. Y lo que tenemos que hacer es analizarla dimensionalmente. La dimensión de momento es la que estamos buscando. Después tenemos la dimensión de fuerza. La podemos escribir aquí al lado para irla recordando. Es masa por longitud por tiempo a la menos 2. Bien, lo cual equivale a masa por aceleración. M por L por T a la menos 2. Después tenemos distancia, que es una longitud, y el seno de θ, que es adimensional. Recuerden que las funciones trigonométricas son todas adimensionales. Por lo tanto, aquí me queda la dimensión del momento, que es masa por longitud a la 2 por tiempo a la menos 2, lo cual coincide con nuestra opción C. Ejercicio 14. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Vamos a analizar una por una para ver el valor de verdad de cada una de ellas. Primero tenemos: se pueden sumar algebraicamente los módulos de los vectores en una suma de vectores con la misma dirección. Esto es correcto, ya que si están todos sobre la misma recta de acción, puedo directamente sumar sus módulos.
porque todos tienen el mismo ángulo. En caso de que no tuvieran el mismo ángulo, no podría sumarlos. Por ejemplo, dos vectores que estén así. Están los dos sobre la misma recta de acción. No importa si tienen el mismo sentido o no, yo puedo sumar o restarlos directamente en forma de módulos. Así que esta es correcta. Después tenemos, se pueden sumar algebraicamente los módulos de los vectores en cualquier caso en una suma de vectores. Esto sí es incorrecto, porque si tengo vectores que no tienen el mismo ángulo, así por ejemplo, lo que yo debería hacer es una sumatoria de vectores, puede ser analítica o gráfica, pero utilizando las componentes, o en el caso de que haga una suma gráfica, utilizando el paralelogramo o el polígono vectorial, cualquiera sea el caso. Pero no puedo sumar sus módulos directamente. Bien, ya que la resultante estaría, por ejemplo, en este caso, aquí. Esta sería la resultante de la suma de estos dos vectores. Bien, esta sería la falsa. Es la que deberíamos elegir, pero vamos a analizar los demás casos por si acaso. Si los vectores no son colineales, debo descomponerlos para poder sumarlos. Eso dice exactamente lo contrario de la B, es decir, que esta sería correcta, porque sería este caso de aquí. Estos vectores yo debería descomponerlos para poder sumarlos algebraicamente. Para poder hacer la suma analítica, no vectorial como en este caso, debería descomponerlos. Los vectores se pueden sumar de forma gráfica, eso es correcto en cualquier caso, siempre lo puedo sumar en forma gráfica. La resta de vectores b menos u la puedo expresar como b más menos u, donde menos u es el opuesto de u. Eso es correcto porque es la definición de resta de vectores. Yo al restar vectores lo que estoy haciendo es sumar el vector opuesto. Por ejemplo, en este caso, supongamos que este sea el vector u y este es el vector b. Si yo voy a sumar menos u, lo que tengo que hacer, si voy a sumar o restar u, perdón, lo primero que tengo que hacer es buscar menos u, que sería este vector de aquí aproximadamente. No tiene exactamente la misma inclinación, pero sirve. Primero tomo el menos u y después hago la suma de vectores. Esto es lo que hago en el caso de que tengo una resta. Es como sumar, es la misma metodología que sumar, pero sumo el vector opuesto. Bien, por lo tanto la última también es una opción verdadera, es decir que la que tengo que elegir es la opción B. Ejercicio 15. El límite de velocidad máxima para un auto en una ruta argentina cambia de 110 km por hora a 120 km por hora. ¿Cuánto tiempo ahorraría cualquiera viajando 1000 km a la nueva velocidad máxima? Bien, lo que vamos a hacer aquí es ver con cada velocidad cuánto demoro en recorrer esa distancia y después restar las velocidades. Entonces, por ejemplo, veamos con 120 km por hora cuánto recorrería. ¿Cuánto tiempo tardaría en hacer ese recorrido? Para eso voy a usar la ecuación de MRU. En vez de X final vamos a utilizar distancia directamente. Tenemos distancia igual a velocidad por tiempo. Despejo el tiempo, lo cual sería la distancia sobre la velocidad. Entonces vamos a sacar el tiempo para 120 km por hora. Sería la distancia, que son 1000 kilómetros, dividido 120 kilómetros por hora. Simplifico los kilómetros y saco el total de horas. Puse 1200, es 120. Sacamos la cuenta. Y me da 25 tercios de hora. Lo voy a dejar exacto para que después me dé un resultado exacto, porque acá están bastante precisos. De todas maneras, si ustedes lo quieren escribir como decimal, a ver, vamos a hacer las dos cosas así. Tienen las dos opciones y ven que en realidad si usan decimales no es tan malo tampoco. O sea, no debería ser un problema usar decimales. Ahora vamos a sacar el tiempo para 100 km por hora. 110, perdón. Vamos con 110. Serían 1000 kilómetros dividido 110 kilómetros por hora. Simplifico los kilómetros. Tenemos 1000 dividido 110.
me da 100 dividido 11 horas. Lo cual es 9,09 horas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sacar la resta, ver la diferencia en tiempo, y ahí vamos a obtener el tiempo que ahorraríamos. Es decir, que teníamos el tiempo a 110 menos el tiempo a 120. Vamos a hacer la resta en decimal a ver qué sucede. 9,09 horas menos 8,33 horas. Entonces esta variación de tiempo me va a dar 0,76 horas. Ahora estas horas, si las paso a minutos, tenemos que una hora son, o hacemos directamente la equivalencia con fracción. Vamos a escribir 0,76 horas por 1 hora 60 minutos. Me da un total de 45,6 minutos. Bien, lo cual está muy cerca de los 45 minutos, que es nuestra opción correcta. Tal vez si lo hubiéramos resuelto con los valores exactos nos hubiera dado 45 minutos exactamente, pero aún así la diferencia es tan poquita que lo podemos elegir tranquilamente. Aquí terminamos la presentación, espero que les haya servido mucho y nos vemos en la próxima resolución de ejercicios.